Cuando tú escuchas iglesia, ¿en qué piensas? ¿Piensas iglesia, templo, pastor? ¿Qué más? Adoración, alabanza, grupo de alabanza y de adoración. ¿Qué más? Estudios bíblicos, muy bien, ahí la llevan. ¿Qué más? Ministerio de niños. Ministerio de varones. De varones, adolescentes, ujieres, líderes, muy bien. ¿Qué más? Ministerio de mujeres, ministerio de danza. ¿Qué más? De matrimonios. Eventos. ¿Qué cosas se hacen? Protemplos, ventas para trabajar, para construir. ¿Qué más? Vigilias de oración. Misiones. Retiros, campamentos, evangelismo. ¿Qué más? Vimos arriba templo, alabanza, oración, diezmos, ofrendas, predicación, y generalmente el pastor está a la cabeza. ¿Es correcto con esto que yo escribí y ustedes me acaban de confirmar, verdad? Ok, hasta aquí vamos bien. Eso es lo que nosotros creemos, conocemos y entendemos como iglesia. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Y tenemos aquí una cita muy importante que nos habla de un principio del evangelio, del cristianismo, de la iglesia. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dijeron profeta, otros dijeron maestro. Bueno, cuando Jesús pregunta eso, Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo. ¿Saben qué significa la palabra Cristo? El Mesías, el enviado. Y luego aclara, el Hijo de Dios, enviado para salvar el mundo, ¿sí? Pedro lo dijo y dice que no se lo reveló la carne, sino que se lo reveló el Padre. Entonces Jesús le dice, y por esto yo te digo que tú eres Pedro. Muchas Biblias tienen esa parte chiquita donde nos dice que el significado de esa palabra Pedro significa piedra. Ahí ya lo puse, ¿sí? Jesús le dice, tú eres Pedro, tú eres una roca. Y después dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por mucho tiempo la iglesia ha malentendido este versículo diciendo que Jesús iba a edificar su iglesia sobre Pedro. O sea que Pedro iba a ser el primero de la iglesia, ¿no? Pero aquí dice, sobre esta roca. Y la palabra que significa ahí lo ven entre paréntesis chiquito, no es la misma palabra, piedra y roca. Una piedra puede ser pequeña y una roca representa una roca grande como una montaña de piedra. ¿Han visto esas montañas de piedra? ¿Sí? Eso es una roca. Ahora dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Primero, la afirmación que Pedro dijo. ¿Cuál era esa afirmación? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esa afirmación, Jesús iba a edificar su iglesia. ¿Cómo sabemos qué representaba que la roca era esa afirmación? Ahí mismo en 1 Corintios 10 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Qué dice luego? Y la roca era Cristo. La misma palabra nos da la respuesta. ¿Quién era la roca? Cristo. Entonces Jesús le dice a Pedro, yo edificaré mi iglesia sobre la verdad de Jesucristo como el enviado a salvar el mundo, como el Hijo de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Sobre esa roca, Jesucristo. Ahora, vamos a Efesios 2. Ok. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí en Efesios nos está diciendo la palabra que somos edificados, ¿sí?, como iglesia de Cristo, sobre, y nos menciona dos cosas: el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, yo todo el tiempo, no crean que es solo para ustedes, para mí también es algo que el Señor me reveló recién. Todo el tiempo yo he pensado, como vimos ahorita en la imagen, que la roca, el fundamento es Cristo, ¿verdad? ¿Cuántos estábamos con esa idea? El fundamento es Cristo. Pero luego vemos en Efesios y dice que sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué hacemos con esa cita? ¿La sacamos de la Biblia? Porque no cuadra en nuestra idea. ¿O mejor la entendemos? Amén. Nos da dos cosas aquí. Fundamento de apóstoles y profetas, pero dice principal, díganlo conmigo, principal piedra del ángulo, Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Han escuchado la piedra angular o piedra del ángulo? ¿Saben qué significa eso? ¿No? ¿Lo quieren saber? Bueno, primero les leo Mateo 22. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, yo siempre pensé que esas dos partes eran lo mismo. Me acabo de dar cuenta que no. Arriba dice la piedra, la principal piedra del ángulo. Abajo dice la cabeza del ángulo. Son dos palabras diferentes. Vamos a ver qué significa. En ese tiempo, para una construcción, se usaba una piedra angular. Todos creemos que la roca o la piedra es como el fundamento, la base, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué dice angular? ¿Alguien me quiere decir qué significa ángulo? Que tiene una esquina que tiene pues un ángulo, hablando matemáticamente. Entonces, una piedra que tiene un ángulo no es una piedra pareja, ¿sí? No es una roca cualquiera. Es una piedra, así como lo ven ahí en la imagen, es la más grande y la que marcaba la esquina para empezar la construcción de un edificio. Es decir, se ponían las 4 esquinas y se ponía una piedra angular. No era una piedrita, era una, como la ven ahí, más o menos en las 4, era más grande que todas las piedras y era en ángulo. Se ponía a las esquinas, esa era la primera piedra que se ponía. Y de ahí se iba edificando. ¿Ok? Eso es la piedra angular. Ahora, la cabeza del ángulo, esto todavía me sorprendió más. Esto tú lo encuentras en la enciclopedia en internet, ¿eh? No me lo estoy inventando. Cuando en ese tiempo se construían, de hecho, cuando tú vas a las imágenes en internet de cómo era el templo, eran con arcos las puertas, ¿se acuerdan? Casi todas las puertas eran con arcos. Y después de eso se seguía construyendo. Para poder sostener ese arco, todo eso es hecho de piedra. No es madera, no es cemento vaciado, son piedras. Para que ese arco no se cayera, se necesitaría poner, como en la imagen del lado derecho, palos, ¿no? Para que sostuvieran la piedra. Pero si tú pones como el lado izquierdo, una piedra angular, o sea que tiene un ángulo, esa sola piedra sostiene todas las otras piedras para que no se caigan. Si tú quitas esa piedra, se cae la construcción. Esa se llama la cabeza, dígalo, la cabeza del ángulo. Entonces, Jesús viene a ser no solo la piedra angular, no solo la roca, sino también la cabeza del ángulo, para que todo el edificio se pueda sostener. Si tú construyes un edificio sin este fundamento de las esquinas, o más en ese tiempo, porque ahora se construye un poco diferente, ¿sí? Va todo el fundamento junto, pero se ponen columnas, ¿verdad? En las esquinas, columnas fuertes, ahora representarían tal vez las columnas. Si tú le quitas eso, la construcción se va a caer. Entonces aquí vemos algo un poquito diferente. Vamos a hablar del comienzo. La principal piedra angular, que viene siendo la de la esquina, es y debe ser Jesucristo. ¿Sí? Y luego, ahora entendemos por qué dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí? Después de esa piedra se pone el fundamento o cimiento. ¿Sí? No es lo mismo el cimiento que la piedra angular.
El cimiento es como toda la base, ¿sí? Todo lo que va abajo para que se sostenga el edificio hasta los pisos que tenga. Entonces, ese fundamento, la palabra dice que es compuesto por los apóstoles y profetas. Es muy importante estudiar la palabra y entenderlo, porque por esta razón el enemigo ha intentado confundirnos o engañarnos y quitar el fundamento. Hoy en día hay muchas iglesias y pastores que dicen que ya no existen los apóstoles y los profetas. Entonces, si el enemigo no puede quitar a Jesús de la iglesia, dice, bueno, voy a quitar el otro fundamento para que el edificio esté más débil. O sea, está Jesús, pero el fundamento completo es necesario, ¿no? ¿Sí? Yo, cuando allá donde crecí en México, si el fundamento no estaba bien hecho, las paredes se nos partían. Se partían. ¿Sí? Si los fundamentos, no de las esquinas, los del centro, no estaban bien hechos, las paredes se partían. Y decía, hablábamos a los albañiles que nos lo arreglan, decía, aunque se lo arreglemos, le parchemos, se va a volver a abrir porque el problema está abajo en el cimiento. Fíjense lo que es el cimiento, el fundamento. Si la iglesia se debe fundar también sobre el fundamento de apóstoles y profetas, y nosotros creemos o nos han enseñado que esos ya no deben de existir, o que ya no hay, que solo los del tiempo de Jesús, ¿no? O los profetas antes de Cristo son los que existieron. Vamos a ver qué dice la palabra. Mira, la palabra apóstol significa, dígalo conmigo, enviado. Más fuerte, enviado. Nosotros tenemos una idea de que, apóstol, hombre importante, siervo de Dios, ungido, le pones la alfombra roja, ¿no? Pero la palabra apóstol bíblicamente significa enviado. Uno enviado. Enviado con un mensaje, enviado a algún lugar, enviado con un propósito. ¿Ok? Ese es el significado en griego en el que está escrito. En Marcos 16:14 dice, y les dijo, léalo conmigo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién le dijo esto Jesús? A los apóstoles. Muchos dicen que solamente los 12 apóstoles hay y ya no más. ¿Ok? Aquí, bueno, pues Judas ya había muerto, el que lo había traicionado. Solo quedaban 11, por eso dice que se le apareció a los 11. A estos apóstoles, a los que Jesús entre todos los discípulos, dice una cita, entre todos sus discípulos los llamó y después de haber orado toda la noche, escogió a 12. Ahora, esto es después de que ya resucitó, de que ya Judas murió y se les aparece y les da el mandamiento, lo que conocemos como la Gran Comisión, y les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién le dio este mandamiento? A los apóstoles. En Mateo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, en los dos dice, Jesús les dijo, ir. Vayan. ¿Qué está haciendo Jesús? Los está enviando. Los está enviando. Un apóstol es uno que Jesús escogió y lo envió ¿a qué? Ahí dice, a predicar el evangelio y a hacer discípulos. Díganlo conmigo, porque esto se le tiene que quedar. Un apóstol es alguien que Jesús envió a predicar el evangelio y a hacer discípulos. Si los apóstoles ya no existen, si aquí este mandamiento se lo dio Jesús a los apóstoles, nos quedamos libres de la responsabilidad de ir a predicar el evangelio. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No nos han dicho toda la vida, es que la Biblia dice, vayan y prediquen. Pero no dice que a los discípulos, dice que a los apóstoles. Entonces, como yo no soy apóstol, pues yo no voy. ¿Será así? Entonces, si ya los apóstoles se acabaron, ¿quién va a ir a predicar el evangelio? Jesús venían multitudes, ¿sí o no? Multitudes. De todas esas multitudes que venían a él, eran sanados, eran liberados, eran bendecidos, les daba de comer. De todos esos, muchos se regresaban y se iban a su casa contentos con su milagro.
y se quedaba un grupo más pequeño. Esos eran los discípulos, los seguidores, los que querían conocer más, los que lo escuchaban, los que empezaban a obedecerlo, no los que querían solo sus favores, sus milagros. Los discípulos. El Señor un día lo llamó a todos y de esos escogió 12. ¿Para qué? Para enviarlos. ¿Y qué les dijo? Una vez lo estudiamos, ¿se acuerdan? De 2 en 2, no lleven nada, no lleven maleta, no lleven comida ni dinero, vayan y prediquen. Y yo les doy mi poder y van a hacer milagros y van a sanar enfermos, y los envió. Ahora tenemos que entender que no todos son llamados a ser apóstoles. Porque tú puedes tener tu trabajo y servir al Señor, y Dios te da un propósito, el cual tú puedes cumplir trabajando. Pero hay quienes Dios nos dice o les dice, deja todo y ve a predicar el evangelio. Deja tu tierra, deja tu casa, o sea, vete con tu familia, pues no dice que dejemos la familia, eso nunca lo dice. Y ve a predicar el evangelio, y ve a ser discípulos. Esos son enviados, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Hay un punto importante aquí. Todos sabemos que en la iglesia hay misioneros, ¿verdad? Sí. Alguien que me diga, ¿dónde en la Biblia dice la palabra? ¿Dónde encuentras la palabra misionero? ¿Alguien sabe? La palabra misionero no existe en la Biblia. No existe. Ese término nos lo inventamos después. El verdadero misionero era el apóstol. ¿Sí? Y bueno, ahí es donde cambia, porque tenemos otro pensamiento de apóstol, pero ese es el misionero, el que Dios dice, deja todo y ve a la China, ve a la África, ve a Estados Unidos, ve a México a predicar el evangelio. Decimos, son misioneros. No, ellos son los apóstoles. Ahora vamos a ver profeta. La palabra profeta significa mensajero. Díganlo otra vez, mensajero. Ese es el significado en griego en el que se escribió. Este significado yo lo encontré en el diccionario. Profeta significa un mensajero. Pero encontré algo más importante, el significado que Dios le da, o sea, un significado en la Biblia a la palabra profeta. En Deuteronomio 18, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, y como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. ¿Cuál es la definición de Dios de profeta? Aquel a quien Dios le pone su palabra en su boca. ¿Sí? Aquel a quien Dios dice, yo pongo mis palabras en su boca y hablará todo lo que yo le mande. ¿Sí? Ese es el mensajero. El que Dios dice, a ver, tú vas a ser mi profeta, a ti te voy a hablar y tú le vas a hablar al pueblo. No era así con los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Eso era un hombre que escuchaba la voz de Dios y le decía al pueblo lo que Dios decía. Eso es un profeta. Aquí tenemos otra definición de Dios. Dios dice, cuando haya un profeta que yo pongo, yo le hablaré a través de sueños y a través de visiones, que es como los profetas también reciben la palabra de Dios. Pero inclusive dice, Moisés es especial. Moisés no es igual que los demás porque él ha sido fiel y yo voy a hablar con él cara a cara. Ahora podemos decir, no, en ese tiempo y Dios se presentaba porque pues era Moisés. Pero imagínate, si eso era antes, cuando era tan difícil entrar al tabernáculo y al lugar santo, que cuando alguien entraba con pecado, caía muerto. Pero después que viene Cristo, ¿qué sucedió en la cruz? En el momento que Él muere, dice que el velo se partió y ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces, si antes un hombre podía hablar con Dios cara a cara y podía Dios hablarle palabra y darle visiones y sueños, ¿por qué ahora no se podría? A mí me suena tan ilógico si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, decir que antes sí Dios les hablaba, pero ahora no. ¿O no te parece así? O sea, ¿Dios es el mismo o no es el mismo? Sí. Ahora, ok, esto lo entendemos claro en el Antiguo Testamento, pero fíjate, encontramos apóstoles y profetas después de Cristo. Esto lo estoy dando resumido porque es una base importante para la iglesia de Cristo, ¿ok? En Hechos 13, cuando ya Jesús había muerto y resucitado, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿En dónde?
En la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Antes de Cristo? Después de Cristo. La iglesia que estaba en Antioquía. ¿Había qué? Profetas y maestros. Bueno, y luego dice los nombres: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger. Me voy a brincar al versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora la voz de Dios, ahora el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Antes de Cristo era la voz de Dios, ¿sí? Cuando viene Cristo es Jesucristo en la tierra como hombre. Cuando muere Cristo y regresa al cielo, nos dejó el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? ¿Sí? El Espíritu Santo es la voz de Dios. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo pidió que Bernabé y Saulo, ¿ellos eran apóstoles? Por si no se saben los nombres de los apóstoles, ellos no eran apóstoles. Saulo es el que perseguía a la iglesia. Se entregó a Cristo después de que ya había Cristo resucitado y que perseguía a la iglesia, ¿se acuerdan? En Hechos 14:14 dice: los apóstoles Bernabé y Pablo. Pablo es el mismo que Saulo, porque Dios le cambió el nombre. Ya no te vas a llamar Saulo, te vas a llamar Pablo. Y ahí es cuando deja el Saulo pecador y se convierte en el Pablo seguidor de Cristo. Pero aquí dice que ellos eran ¿qué? Apóstoles. ¿Sí? La siguiente, por favor. O sea que el Señor los llamó para ser apóstoles. Y eso es después de Cristo. Ese es otro punto importante. Si los apóstoles solo, porque algunos dicen que los apóstoles eran solo los que vieron a Jesús y los que estuvieron con él, ¿verdad? Algunas personas, doctrinas o iglesias predican esto en contra del apostolado. Si eso fuera cierto, Pablo no podría ser apóstol, ni Bernabé, porque ellos no fueron discípulos de Jesús, de los 12, ¿sí? Y Pablo viene a convertirse después. ¿Y qué dice en Romanos 1:1? Pablo, siervo de Jesucristo, ¿qué dice? Llamado a ser ¿qué? Fuerte, apóstol. Y tú lo ves en todas sus cartas. Él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo no fue un testigo de los 12, uno de los 12 que Jesús escogió. Sin embargo, Jesús lo llamó después, le habló, le dio el ministerio y el llamado a ser apóstol. ¿Y qué hizo Pablo? Se regresó a trabajar en su trabajo, dejó todo y se fue a predicar. Pablo es el que más extiende el evangelio, más que los otros 12 apóstoles. Y ni siquiera estuvo con Jesús en la enseñanza de los 3 años. Y Pablo es el que se fue de misiones al Asia, a Roma, ¿a dónde más? Todos esos lugares. Hechos 15:32, la cita que sigue. Dice: y Judas y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas. Judas y Silas también eran profetas. ¿No que se acabaron los profetas? Ahí está en el Nuevo Testamento, en Hechos. En Hechos 21:9 dice: este está hablando de Felipe, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. También hay mujeres profetas. Entonces se ha levantado mucha doctrina en contra de la palabra, porque si quitamos el fundamento, la iglesia se cae. Y eso es lo que el enemigo quiere. Dice: si Jesús es la principal piedra angular y los apóstoles y profetas el fundamento, ¿qué significa esto? La pregunta que yo me hice fue: bueno, si Jesús es la roca, es la piedra angular, yo voy a ver qué hizo Jesús, ¿no? Si Jesús es mi base, si Jesús es el principal, si Jesús es el que edifica la iglesia, es el que debo seguir, yo voy a ver qué hizo Jesús para ser seguidor de él. ¿Ok? Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios. Yo sé que entenderlo del reino de Dios es todo otro estudio. Pero el reino de Dios, ¿qué entiendes tú por el reino de Dios? Es el cielo donde Lo estoy haciendo pensar mucho, ¿verdad? El reino de Dios es el tercer cielo donde están
Dios. Ese es otro punto que tenemos bien enseñado equivocadamente. Pensamos que el reino de Dios es allá al cielo, ¿verdad? Allá donde está Dios, lejos, donde está sentado Dios en su trono. ¿Sí? Ahí hay reino de Dios. Ahí hay reino de Dios. Pero un reino es donde gobierna un rey. ¿Sí? Y Jesús dice en Marcos que vino a la tierra y dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí o no dice eso? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que el reino de Dios venía a la tierra a través de Jesucristo. Y Jesús predica ese reino. Es decir, por eso dice que vino a los pobres, vino a los enfermos, vino a los endemoniados, porque venía a decirles: no se preocupen, si el reino de Dios viene, ustedes van a ser sanados, ustedes van a ser libres, ustedes van a ser perdonados, ustedes van a ser bendecidos, van a dejar de ser pobres. Eso es el reino de Dios. ¿Estamos captando? ¿Verdad que no es lo que predicamos? O sea, lo predicamos en cierta forma, a veces, y luego aparte no lo vivimos. ¿Qué más hacía Jesús? Predicaba el evangelio del reino, enseñaba con autoridad y poder. Dice Pablo, el evangelio no consiste en palabras, sino en... No leen la Biblia. En poder. El evangelio no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué es poder? Jesús sanaba a todos los enfermos. No había uno que no pudiera sanar. Jesús echaba fuera a todos los demonios. Jesús resucitaba muertos, ¿sí? Jesús no necesitaba dinero porque levantaba una pesca milagrosa y todos comían de ahí. Ese es el reino de Dios. Ese es tener el poder de Jesús o el poder de Dios. Pero hoy en día en la iglesia o en las iglesias se predica aquí enfrente y se da mucha palabra, pero no hay poder. Pues no me van a mentir que la iglesia en general, hablando de en el mundo entero, la iglesia cristiana está llena de enfermos. Se los dije el otro día, ¿no? Hay muchos cristianos enfermos. Hay muchos cristianos oprimidos, espíritus de desánimo, de depresión, de odio, de enojo, de tristeza, de amargura. Cristianos que se suicidan. ¿Qué es eso? Eso es no vivir en el evangelio del reino. Eso es vivir en una doctrina, en una religión de hombres, donde solo hay palabra, pero no hay poder. Jesús era lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús les dice a sus discípulos: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo? Es decir, los discípulos iban a ser llenos de poder. ¿Poder para qué? Para echar demonios, para sanar enfermos, todo lo que Jesús hizo. Entonces la iglesia de Cristo debe estar llena de poder, del Espíritu Santo. Y Jesús también hizo discípulos, ¿sí? Los 3 años que estuvo en su ministerio, ¿qué hizo? Discípulos. O sea, hizo milagros, hizo sanidades, pero hizo discípulos, ¿sí? Los preparó y después de haberlos preparado, los envió. Pero la iglesia de hoy en día hace los discípulos, si los hace, y luego no quiere que se vayan. No, tú aquí te quedas a servir conmigo toda la vida. ¿Cómo que se me van a ir? ¿Cómo que se van a ir a otra iglesia? ¿Cómo que ya Dios te está llamando? Y los queremos tener aquí encerrados en la iglesia, cuando ni Jesús los preparó. Órale, váyanse a predicar. ¿Se predica dentro de la iglesia? No, se predica fuera, porque predicar el evangelio es para salvación. Y los perdidos están allá afuera. Aquí venimos a adorar a Dios, ¿sí? Aquí venimos a discipularnos, a estudiar, a enseñarle la palabra, pero predicar el evangelio es allá afuera. Ok, eso hizo Jesús. La siguiente, por favor. ¿Qué hicieron los apóstoles, los profetas y los primeros discípulos de Jesús? ¿No? ¿Qué hizo la iglesia que Jesús dejó? Que ya la dejó bien preparada por él mismo, ¿sí? Predicaban el evangelio del reino. Predicaban el evangelio del reino de Jesucristo, o el reino de los cielos, pero ya Jesucristo se los había explicado. Tenían autoridad y poder, ¿sí? Sanaban enfermos, echaban fuera demonios, enseñaban en las sinagogas y en las casas. Oración diaria
Dice, si tú lees en Hechos, yo ya no les traje todas las citas porque es mucho, pero dice que se juntaban, que oraban juntos, que alababan juntos, que comían juntos, y ahora nomás nos juntamos el domingo y toda la semana cada quien por su lado. No hay comunión, no hay oración, no hay unidad, ¿sí? Y dice, tenían comunión, unidad, y también, ¿qué hicieron los discípulos? Lo mismo que Jesús. Hicieron discípulos y los enviaron. Tenemos un Pablo que prepara a Timoteo y luego lo deja pastoreando una iglesia. Encontramos en la Biblia, en la palabra, los ministerios, en Efesios 4:11. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Y el Señor llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Lo conocemos como los 5 ministerios. Entonces, es una contradicción otra vez decir que ya no hay apóstoles y profetas, porque si se los quitamos, pues entonces tampoco los pastores y tampoco los evangelistas y tampoco los maestros, ¿no? ¿O por qué le vamos a quitar a la palabra lo que sí nos conviene y lo que no? No le podemos quitar. Ahí están los 5 ministerios. Y sin esos 5 ministerios, la iglesia no puede crecer, no puede levantarse, porque ese es el fundamento. ¿Para qué los puso? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificar la iglesia. Después de este fundamento de los ministerios que Jesús establece, encontramos los dones. En esa cita ahí en 1 Corintios 12, lo puedes leer todo el capítulo en tu casa y explica, dice, Dios, el Espíritu Santo es el mismo que está en todos, pero a cada uno nos da diferentes dones. Uno puede tener don de sanidad, otro puede tener don de fe, otro puede tener don de lenguas. ¿Por qué Dios no le dio uno a todos? Porque solos no trabajamos. Jesús enseñó que es en equipo. Los ministerios, los que tienen dones, y no solo se quedan en los dones, hay otros que a lo mejor ni lo habías escuchado tú, los oficios. Ahí mismo en Corintios dice, y hay diversidad de dones, pero también hay diversidad de operaciones. Diversidad de operaciones. ¿Qué son operaciones? Trabajos, oficios. Y luego esa cita se complementa en Romanos 12. Si los juntamos, ¿qué son esos oficios? El que administra, el que sirve. Finalmente, el ser parte de la iglesia de Cristo nos trae una recompensa. La primera y más importante es la vida eterna. Pero fíjense, yo crecí desde chiquita con la idea de que toda la recompensa del cristiano era que vas al cielo. Entonces vives tu vida afligido, llorando, enfermo, oprimido, pero un día me voy a ir al cielo. Esa es la idea de cristianismo que muchos tienen. No importa, aquí todo me va a ir mal, estoy muy desgraciado, pero un día me voy a ir al cielo y allá el Señor me va a dar su recompensa. ¿Cuántos viven así? No me digan. Pero la palabra dice, si nos ponemos a hacer un estudio de esto, hay provisión y riqueza a la iglesia de Cristo. Si no, porque dijo Jesús, yo vine a darle las nuevas noticias a los pobres. ¿Se acuerdan que les decía el otro día? Pues ¿cuál es la buena noticia para un pobre? Pues que va a dejar de ser pobre. Hay sanidad y libertad. Sanidad de enfermedades, libertad de toda opresión que tu alma, tu vida estés pasando. La consecuencia de una edificación en Cristo es crecimiento y multiplicación. Dice la palabra en Hechos que los discípulos se multiplicaban increíblemente. A la primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Y nosotros tenemos años y les predicamos, eso sí predicamos y no se convierte ni uno. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos edificando equivocadamente. Y resumimos esto en la última diapositiva. Tenemos abajo la roca, que es Jesucristo. Imagínense una montaña de piedra al lado del mar, así inmensa. Eso es como lo que representa la roca. Y sobre esa roca inmensa se va a edificar la casa, ¿no? Luego tenemos, si se fijan ahí en las esquinas, la piedra angular, que es Jesús. Sin esa piedra angular se puede destruir el edificio. Y tenemos el fundamento que está abajo con Jesús, apóstoles y profetas, como el fundamento o cimiento de todo el edificio.
Tenemos los ministerios que también entran evangelistas, pastores y maestros. Tenemos ahí de seguido los dones, ¿sí? Ya los dijimos. Y puse por ahí a los lados algunos tipos de servicio o oficios, como mencionábamos ahorita: servir, liderar, ministrar, dar. Y arriba tenemos ahí algo como de lo que es la recompensa, santidad, o a lo que se alcanza. Cuando tú ves a la cima de ese edificio, de esa iglesia, vas a llegar a un nivel de santidad. Pero la iglesia de hoy nos hace creer que nosotros no podemos ser santos. Entonces siempre estamos viviendo abajo, pecando y arrepintiéndonos. Y ¿sí me explico? Perdidos en pecado. Y es que todos somos pecadores, es que nadie es perfecto. Pero el Señor dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si no somos santos, pues no vamos a llegar al cielo. Cuando tú empiezas a edificar la iglesia de Cristo en tu vida y como iglesia juntos, vas a llegar a santidad. Vas a llegar a tener las riquezas que Él tiene preparadas para ti. Vas a llegar a recibir la sanidad de tu cuerpo, la liberación de tu alma, las bendiciones que Él tiene. Pero fíjate cómo, yo no sé, el Señor me llevó a hacer esto, porque al quedar esto arriba, cuando nosotros llegamos a estos niveles como cristianos, vas viendo un crecimiento espiritual. Y en ese crecimiento, después de las pruebas, vienen las bendiciones. Pero cuando viene la autoridad, cuando viene el poder, cuando viene la riqueza, ahí muchos caen. Si tú arriba llegas a ese nivel sin Jesús, te caes y te vas para abajo. Pero si permaneciendo en las bendiciones, en la riqueza, en el poder de Dios, tenemos la cabeza angular, no te vas a caer, porque Jesús sostiene todo el edificio. Todo esto es guiados, llenos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar en el centro de la iglesia, en el centro de tu vida, en el centro de todo. Y cuando tú empiezas a caminar en esta obediencia, en esta edificación, entonces vas a manifestar los frutos del Espíritu, que son los más difíciles. Puedes tener don de milagros, pero eres un corajudo que no se te quita, porque el fruto es lo demás, lo que sale de lo que hay dentro, ¿sí? Y cuando somos más llenos de Dios, más llenos de su Espíritu, los frutos se van a florecer, se van a dar solitos, ¿sí? Ahí en 1 de Pedro 2:5 lo puse como título, donde dice: edificando la iglesia como una casa espiritual. Esto, la iglesia de Cristo, primero, acuérdense como la vez pasada dijimos, soy yo y mi familia. Yo tengo que edificar este fundamento y todo este entendimiento y obediencia y fe en mi familia. Sanidad, liberación, restauración, todo esto lo tengo que vivir yo y mi familia. Pero no podemos quedarnos solos. Como iglesia de Cristo tenemos que tener todo esto. Necesitamos los 5 ministerios, necesitamos los dones, necesitamos los apóstoles y los profetas. En todo ese edificio, esos cuadritos que representan las piedras o los ladrillos, tú eres una piedra. Diga: yo soy una piedra. Pónganse de pie, por favor, ya terminamos. Tú eres una piedra. Yo te pregunto, ¿cuál de esas piedras eres tú? Si no te identificas todavía en cuál es tu lugar, tienes que empezar a buscar a Dios y decirle: Señor, ¿cuál es mi propósito dentro de tu iglesia? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para servirte? Porque venir todos los domingos a la iglesia, sentarme, cantar, escuchar la palabra, irme, eso no me hace ser la iglesia de Cristo. Y eso no me va a llevar al cielo. Solamente una vida de un verdadero discípulo que vive en comunión con Dios. Amén. Y te animo a buscar a Dios todos los días en tu casa. Amén. Todos los días. Busca al Señor, busca su presencia, lee la palabra y Él te va a guiar al propósito. Si tú te sientes insatisfecho con tu vida o infeliz, es porque no estás en el propósito de Dios. Cuando tú llegas al propósito de Dios, a ocupar ese lugar en ese
en ese espacio donde el Señor te quiere, ahí te vas a sentir pleno, satisfecho y no va a importar nada más porque estás cumpliendo la voluntad de Dios por la que fuiste creado o creada. Amén. Es tan importante entender y alinearnos al camino, al verdadero plan de Dios para poder crecer y cambiar y ser bendecidos y vivir una vida en abundancia como Dios quiere. Una vida en bendición, pero hay que empezar a edificar conforme a la palabra. Amén. Espero que esta palabra haya traído entendimiento a tu vida.